Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 6 de mayo, viernes de la tercera semana de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Lógicamente hemos llegado a uno de los momentos centrales del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la conversión de San Pablo. Ese Saulo que, como dijimos, ya lo hemos visto en el momento de la muerte de Esteban, cuando fue asesinado Esteban, cuando fue martirizado, no como aquellos que lanzaban las piedras, sino como aquel que detenía, que sostenía los abrigos de aquellos que tiraban las piedras. Y después de la muerte de Esteban empezó esa primera gran persecución a los cristianos. Y Saulo entraba a las casas para llevarse presos a hombres y mujeres que seguían este camino, este nuevo modo de vida. Entonces, al continuar la lectura de los Hechos de los Apóstoles en este capítulo 9, empieza esta conversión de San Pablo, que
ha ocurrido? Saulo amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor. ¿Qué mueve el corazón de Saulo a hacer esto? Bueno, lo mueve un celo profundo por su fe, celo profundo por su religión, celo profundo por aquello que cree verdaderamente justo, pero está completamente equivocado, completamente equivocado. Podemos decir que Saulo ha cometido el error de dejarse llevar por la pasión juvenil. Tiene esa efervescencia de la fe, pero los modos en que quiere vivirla son completamente equivocados. ¿Por qué? Porque no se trata de imponer la fe a los otros, porque no se trata de que la fe se transmite por violencia, no. Va a ser una predicación, como dice el Señor, muy sufrida. Amenazando de muerte a los discípulos, fue a ver al sumo sacerdote ¿para qué? Para pedirle permiso para ir a las sinagogas de Damasco y tener autorización de traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Aquí algo precioso y bellísimo. ¿Cómo se conoce en este momento al cristianismo? ¿Qué nombre se le da? Se le da el nombre del camino. Pues son cristianos, es decir, seguidores de Cristo, sí. Y seguir a Cristo es seguir a aquel que se ha identificado con el camino. Por tanto, el cristianismo es un camino. La expresión camino es preciosa, verdaderamente profunda. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra condición en este mundo. Yo soy peregrino. El peregrino está en camino. Cuando yo quiero hacer mi patria en este mundo, cuando yo creo que todo lo que importa está en este mundo, entonces olvido esta condición elemental. Yo soy un peregrino en camino hacia el cielo. Sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con un resplandor. Tiene una epifanía, tiene una presencia maravillosa del Señor. Cae por tierra y oye la voz de Cristo, que lo llama en primer lugar por su nombre. Esto va a ser importante también después, ya lo vamos a ver. Saulo, Saulo. 2 veces lo llama por su nombre. El Señor llama por nuestros nombres. Me llama siempre de modo individual. A mí, a mí. A Saulo lo está llamando por su nombre. Y le hace una pregunta muy sencilla. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y Saulo le dice, ¿pero quién eres? ¿Quién eres tú? Y le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto es precioso ¿por qué? Porque fíjate bien, el Señor llama a Saulo por su nombre, pero el Señor se está identificando con aquellos con los cuales Saulo persigue. Es precioso ¿por qué? Porque el Señor se identifica con los miembros de la iglesia. No estás persiguiendo a esos hombres y a estas mujeres. No estás persiguiendo a aquellos que creen esto, a aquellos que creen lo otro. Me estás persiguiendo a mí. Fijémonos en lo que hemos visto en los últimos días en el Evangelio de San Juan. El día lunes que celebramos a los santos Felipe y Santiago, veíamos justamente cómo el Señor asume esa personalización. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Después, leyendo ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, escuchamos al Señor repetir una y otra vez, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan bajado del cielo. Mira, el Señor asume esa relación personal, pero no solo la asume con el camino, la verdad, la vida, el pan que les voy a dar de comer, sino que lo asume con cada uno
de los seguidores, es decir, con cada uno de los cristianos. Cuando yo digo soy de Cristo es porque Cristo vive en mí, porque Cristo se ha asimilado en mí. Y por eso la vida del cristiano, la vida verdadera del cristiano es vivir en común unión con Cristo. De ahí que el centro de la vida del cristianismo sea la Eucaristía, la comunión, la comunión. Yo soy aquel a quien tú persigues. No es a otros, es a mí. A mí me estás persiguiendo. Levántate, entra en la ciudad y allí te diré lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban quedan asustados porque oyeron la voz, pero no ven a nadie. Saulo se levanta y aunque tenía los ojos abiertos no podía ver. El Señor, durante su predicación, nunca ha dejado ciego a nadie. Ha dicho que hay muchos ciegos y ha sanado a muchos ciegos. Ha dicho que hay muchos ciegos no porque no podían ver físicamente, sino porque vivían en profunda obscuridad. Ahora a Saulo lo deja ciego. ¿Para qué? Para que haga un camino a través del cual, al recuperar esa visión física, se dé cuenta de la gran obscuridad espiritual que había en su alma. Que estaba ahí, la pasión, la devoción por el Dios único y verdadero, pero que no había sabido entender las Escrituras, que no había sabido reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Mientras tanto, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, al cual el Señor se le aparece y lo manda para que vaya a buscar a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Y Saulo tiene la visión también de que iba a llegar Ananías y le iba a imponer las manos para recuperar la vista. Ananías pone una objeción. Señor, mira, yo he oído de este individuo, del daño que les ha hecho a los fieles en Jerusalén, que viene con autorización para ponernos presos a todos los que invocamos tu nombre. Respuesta del Señor, no importa, no importa, no importa eso. Tú anda y haz lo que yo te digo, porque yo lo he escogido como instrumento. Tú no me digas a quién voy a escoger yo, a ti también te escogí, pero para que cumplas mi voluntad, según mis criterios, no según los tuyos, porque yo tengo la visión completa. Tú, en cambio, tú no tienes esa visión completa. Soy yo el que la puedo ver. Este es mi plan. Lo he escogido para que sea instrumento y predique a las naciones. Y yo le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por mi causa. Cuánto tendrá que padecer porque todo predicador tiene que padecer como el Señor. No puede ser que yo me llame cristiano y pretenda no tener ningún padecimiento. No, el Señor ya que se lleve todos los padecimientos, a mí toda la gloria. No existe no existe ese camino. Ananías entró a la casa e impuso las manos a Saulo. Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. No solo para que recobres la vista, sino para que este recobrar la vista física sea efectivamente el modo en el cual tú puedas recibir el Espíritu Santo. Ya hablábamos de esas dos visiones. La visión material, ¿pero para qué? Para conducir a esa visión espiritual. Se le caen como escamas de los ojos y recobró la vista, se levantó y lo bautizaron inmediatamente. Y después de recuperar las fuerzas, comienza a predicar en las sinagogas, afirmando ¿qué cosa? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. La primera predicación, admitir que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, admitir que Jesús es verdadero Dios. En el Evangelio,
Continuando con esa lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6 que estamos haciendo, el capítulo del pan de vida, leemos los versículos 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Vamos reparando en ciertos detalles. El día de ayer hemos cortado la lectura del Evangelio cuando el Señor ha llegado al clímax. Yo les voy a dar el verdadero pan. ¿Cuál es ese pan? Yo soy el pan de vida. Yo. Y aquel que el Padre me envía, yo le voy a dar las dos cosas más importantes, vida eterna y la resurrección el último día. Pero digo que llegamos al clímax, ¿por qué? Porque el Señor dice, y el pan que yo les voy a dar es mi propia carne. Y entonces comienzan a discutir los judíos. Y aquí ha cambiado la escena. ¿En qué sentido? Recuerda dónde empezó el capítulo 6. El capítulo 6 empezó en esa multiplicación de los panes con esos 5,000 hombres que han seguido al Señor porque han visto los signos, han visto las curaciones, han visto cómo libera a los que están endemoniados y Jesús, premiando ese seguimiento, los alimenta. Pero estos hombres se emocionan porque dicen, bueno, si estamos al lado de él, tendremos pan, ya no tendremos que trabajar. Así que al día siguiente, después de haberlo querido proclamar rey, van a buscarlo porque ha ido a Cafarnaúm y lo encuentran. Se ha reducido ese número porque obviamente ya no son esos 5,000 hombres, son algunos. Algunos que van y dicen, bueno, vale la pena. Si ya no vamos a tener que trabajar por el pan estando al lado de él, vale la pena. Y el Señor les ha dicho, no trabajen por eso. Trabajen por el verdadero pan que baja del cielo. Y ellos han insistido. Y se ha comenzado a tener esa discusión. Pero ahora se nos dice que el Señor ya no le está hablando a ese grupo, sino a los judíos, que han escuchado la predicación del Señor y que han escuchado, como ha dicho, el pan que yo les voy a dar es mi propia carne. Y entonces se preguntan, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y es la pregunta lógica. ¿Por qué? Porque suena monstruoso. Yo les voy a dar el verdadero pan bajado del cielo, y ese pan que les voy a dar es mi propia carne. La expresión carne es una expresión sumamente fuerte. Por eso la palabra que utiliza el Evangelio de San Juan en griego es sarx, carne, no cuerpo, carne. Pero Señor, que nos vas a dar un pedazo de tu carne. ¿No es eso como una especie de canibalismo? ¿De qué está hablando? Y claro, para aquel que no comprende la doctrina de la Eucaristía, puede sonar verdaderamente monstruoso. Y estos actúan con normalidad, diciendo, pero ¿cómo puede este decir que nos va a dar a comer su propia carne? El Señor no les dice en ese momento, no se lo tomen en serio. No, ¿cómo va a darles mi carne? No, yo estoy diciendo que vamos a tener una unión espiritual, que vamos a tener así una conexión, que ustedes van a respirar hondo, ay, van a sentir mi presencia y no sé qué. No, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Pero el que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Fíjate la radicalidad. Si el Señor no pretendía enseñarnos la radicalidad de la Eucaristía, este era el momento para decirlo con claridad. No, no, yo estoy hablando de una realidad espiritual en la cual solo vamos a imaginar. No estamos hablando de una presencia real de mi carne, de mi sangre. Estamos hablando simplemente de un modo así como dos enamorados que se dice, uy, te comería de tanto amor que te tengo, te comería los cachetes. No sé, no, no, no es eso. Las palabras del Señor no van por ese lado, van por el lado radical. No, miren, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida en ustedes. No tendrá vida en él. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá no solo la vida eterna, sino la resurrección el último día. Las dos grandes promesas, no te olvides, las dos grandes promesas que hace el Señor. Y ahí comienza a explicar. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En este mundo van a tener mucha comida, pero la verdadera comida es mi carne y mi sangre. La verdadera bebida es mi sangre. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, bueno, yo leo la palabra, yo leo la palabra, yo leo la palabra, yo hago oración. ¿Comes o no? ¿Comulgas? No, eso es lo único. Pero esa es la verdadera comida. Esa es la verdadera bebida. Todos los otros apuntarán hacia Él, lo engrandecerán. Leer la palabra, qué importante, y nutrirnos en la palabra y alimentarnos en la palabra, pero no va a ser la verdadera comida. La verdadera comida está en la carne del Señor. Y digámoslo así, que la palabra va a venir a ser el aderezo más importante, el que le va a dar más saborcito, el que va a nutrir extra. Pero la verdadera comida, la verdadera bebida, ¿dónde está? En la carne y en la sangre de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. De ahí la palabra comunión. Fíjate, el que comulga, ¿qué es lo que sucede? Que yo permanezco en él y él en mí, que nos unimos en una relación íntima, en una relación verdadera, que podemos decirlo, nos casamos, nos esposamos o nos desposamos, si quieres ponerlo en esa terminología, permanece en mí. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Está entrando ahora la relación trinitaria, la relación con Dios. Así como yo comulgo y permanezco unido al Señor, a Jesús, Jesús está unido al Padre, porque es un solo Dios. Entonces al comulgar, que eso es lo que estoy haciendo yo, entrando por Cristo a formar parte de la relación de amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Hermano mío, si logras entender un ápice de esto, un poquito, aunque sea de esto, ya estamos en la gloria. Ya estamos en la gloria. ¿Por qué? Porque este es el cielo. La comunión es el cielo. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, ellos murieron. Ese no era el pan de vida. Pero el que come de este pan, que soy yo, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, y la bebida que yo les voy a dar es mi sangre, vivirá para siempre. Y ahora nos ubica geográficamente. ¿Dónde ocurrió esto? Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Recuerda, ¿dónde parte el capítulo 6? Parte en esa multiplicación de los panes donde había una muchedumbre gigantesca. Después cruzan al otro lado del lago hacia Cafarnaúm, se reduce el grupo. Ahora le está hablando a judíos. ¿Dónde les está hablando? En la sinagoga.
¿Por qué es importante esto? Porque no es un discurso que el Señor haya hecho en un solo lugar, sino que lo va repitiendo y repitiendo y extendiendo para que vayan entendiendo. Y por eso parece que el Señor repitiera una y otra vez y una y otra vez. Miren, les estoy diciendo, si no comen mi cuerpo, si no comen mi carne, si no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Este es el verdadero pan bajado del cielo. Qué bonito hoy día decirle al Señor, yo creo en tu palabra, Señor. La Eucaristía es verdaderamente tu carne y tu sangre. Eres tú, vivo, real, entregado para mí. Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Yo no soy digno de recibirte, pero tú te has querido entregar a mí. Y yo quiero unirme a ti en comunión permanente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana.